vamos a hablar en esta noche en cuanto al evangelismo. Este mes de febrero es un mes que queremos siempre enfatizar, un mes el evangelio en el año, y es el mes de febrero el mes que hemos pensado para poder apuntar, motivar al evangelio. Y vamos a mirar en la forma como Jesús tuvo su ministerio, algunos detalles muy importantes en cuanto al evangelio, hermanos, ¿no? Algunos detalles muy importantes en cuanto a cómo es nuestro Señor Jesucristo ministró. Es muy importante la enseñanza de Cristo. ¿En qué sentido? En que es lo básico, digamos así, o lo fundamental. Más que básico, es lo fundamental. No podemos apartarnos, ¿no?, a derecha ni a izquierda de la enseñanza de Cristo. Él es la principal piedra del ángulo. Pero nosotros estamos a muchos miles de años, por lo menos 2000 años desde que Él vivió en la tierra. Y nosotros podríamos equivocarnos en interpretar sus enseñanzas. Por eso es que después de la enseñanza de Cristo sigue el fundamento de los apóstoles. Así que luego de revisar la enseñanza de Cristo, lo más sabio es ver cómo lo entendieron aquellos que estuvieron con Cristo, pues, ¿no? Porque ellos lo escucharon de primera mano y ellos seguramente lo entendieron mejor que nosotros. Ellos lo escucharon viendo sus ojos a Jesús. Nosotros, 2000 años después, ellos deben tener, inspirados por el Espíritu Santo inclusive, el mejor sentido, la mejor interpretación a las palabras del Señor Jesucristo. Así que vamos a seguir ese proceso y vamos a tratar de sacar para nosotros lecciones. ¿Qué es el propósito de estas enseñanzas? Motivarnos a llevar el mensaje y tener un fundamento más sólido en cuanto a nuestro evangelismo en diferentes aspectos, desde qué voy a decir hasta qué resultados esperar. Vamos a mirar brevemente y también quizás podemos ver en Jesucristo el método, ¿no?, un poco más, y cómo lo entendieron también en cuanto a los métodos. Por ejemplo, los primeros discípulos en Hechos, yo creo, y todos debemos creer así, son quienes entendieron mejor la intención de las enseñanzas de Cristo, ¿no?, el sentido de lo que Él decía. Y en sus prácticas, en las prácticas de los primeros cristianos de Hechos, podemos ver reflejadas las enseñanzas de Cristo. Miren por favor Juan 3, 14 al 16. Para poder organizar estos versículos que vamos a mirar a lo largo de toda la vida de Cristo, digamos así, hemos tratado de mirar una armonía de los evangelios. Así que según esa armonía, Juan 3, 14, 16 es un evento previo al ministerio público de Cristo. Miren Juan 3, 14, 16. Aquí Jesús está hablando con Nicodemo, y Jesús está hablando con Nicodemo y le dice, noten lo que le dice Juan 3, 14 al 16. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesús está hablando con Nicodemo y se está presentando a sí mismo como el medio a través del cual Dios ofrece vida eterna. Todo aquel que cree en el Hijo tiene vida eterna. Entonces, en esa conversación que tiene Jesús con Nicodemo, ya se ve el mensaje del evangelio, ¿verdad? Jesús como el medio, como el autor de la salvación del hombre. Imagínense, ¿no?
Ni bien está comenzando su ministerio, como Él sabe, como el Señor supo cuál era su función, cuál era su propósito, ya se presenta a sí mismo como el sacrificio por el pecado, como aquel que iba a ser sacrificado por el pecado. Y noten, este es otro pasaje, ¿no?, que también podría estar al inicio del ministerio de Cristo. Juan capítulo 4, versos 3 al 7. Juan capítulo 4, versos 3 al 7 dice: salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. La idea es que tenía que subir, ¿no?, de Judea a Galilea, y ustedes saben que eso los judíos dan una vuelta tremenda, ¿no? Pero Jesús dijo, le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad de Jacob, que Jacob dio a José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, era 100% hombre, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta, y vino con una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo: dame de beber. Ustedes conocen la historia, ¿verdad? Jesús dice que le era necesario pasar por Samaria, dice Juan, es decir, él estaba conociendo las almas, las personas que han de ser salvas. Él fue en busca de la mujer samaritana. Y luego, cuando él se presenta, le dice: dame de beber, comienza esa famosa conversación, y uno lee más adelante, noten, le dijo a la mujer: sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. ¿Y qué le dice Jesús? Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. Jesús se presenta como el Mesías, el Salvador del pueblo de Israel. El Salvador del pueblo de Israel. Entonces noten que desde un inicio nuestro Señor Jesucristo se presentó en una forma nuestro Señor Jesucristo se presentó en una forma directa, no dudó, no es que estuvo oculto o como así por lo bajo, ¿no? Él, cada vez que hablaba con alguien en esta primera parte de su ministerio, se presentaba como el Mesías, como aquel por el cual Dios iba a salvar el mundo. Tremendo, ¿no? Y eso nos da indicios de lo que significa el Evangelio, pues. Presentar a Cristo tal y como es, el Salvador del mundo. Sigamos más textos ahí. Noten Mateo 4:17. Cuando comienza su ministerio, el Señor Jesucristo, noten cómo actúa. 4:17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Cuando Jesús comienza su ministerio, Él no comienza en una manera, sus palabras son bien claras, bien directas. Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Él no pone trampas, no pone metáforas. Él habla directamente: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y si uno sigue leyendo, versículo 23, dice: y recorrió Jesús toda Galilea. Y noten su estrategia: enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia del pueblo. Jesús recorría toda Galilea, caminaba y entraba a los lugares de culto donde se enseñaba la palabra de Dios y predicaba el evangelio del reino. Él anunciaba a los judíos acerca del Mesías venidero, acerca de él, acerca del Salvador, pues, ¿no? Noten su evangelio del Señor Jesucristo, ¿no? Recorría, caminaba, manifestaba su poder, nuevamente dice sanando, y esas sanaciones
eran confirmación de que lo que él decía era verdad. Él era el Mesías, el hombre Dios que el pueblo de Israel estaba esperando. Se presentaba a sí mismo como rey. Miren el versículo 25, Mateo 24. Mateo 4:24, noten lo que dice. Y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades, tormentos, los endemoniados, lunáticos, paralíticos, y los sanó. Jesús estaba predicando, enseñando, y como él hacía señales de sanación, se llenó la gente vino desde lejos, y había un montón de gente, y él los atendía, los sanó, dice el texto. Pero ocurre algo más, y esto es algo que debemos notar. Note, versículo 25. Le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Cantidad de gente estaba allí y él estaba atendiéndolos, enseñándoles. Y luego viene lo que sigue, miren, luego sigue esto. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba diciendo. Lo voy a leer otra vez. Viendo la multitud. ¿Cuál multitud? La multitud que se había juntado de Decápolis, de Siria, de toda esa gente que había llegado de Judea, de Jerusalén, para escucharle y para que lo sane. Viendo Jesús esa multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba diciendo. Ahora, esto es importante, porque Jesús en su ministerio mantuvo ese doble trabajo. Lo hizo los dos a la vez. A la vez que atendía a la gente, trabajaba en sus discípulos, pero los mantenía todos en el mismo espacio, digamos así. Es decir, Lucas, por ejemplo, dice que la misma escena, ¿no? Estaba ahí la gente y Jesús estaba atendiendo a la gente y luego dice, girando hacia sus discípulos, miró hacia sus discípulos y les enseñaba diciendo, y comienza el Sermón del Monte. Entonces, no es que los discípulos están en un cuarto, en un lugar donde no les va a tocar nada, no. Los discípulos están en el mismo campo de trabajo, aprendiendo directamente cómo hacer la obra. Y ahí es cuando Jesús tomó un tiempo para adoctrinarles, para enseñarles. Mateo 5. Viendo la multitud, dice Mateo 5, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba diciendo. Entonces, quiero que noten dos verdades ya en cuanto a la forma de trabajar del Señor Jesucristo, su ministerio. Primero, él siempre, en esta primera parte al menos, abiertamente. No había un lenguaje velado, un lenguaje extraño. Yo soy el Mesías. Abiertamente les predicaba del arrepentimiento y del reino de Dios. Abiertamente les decía, así como la serpiente de bronce fue levantada en el desierto, así el Hijo del Hombre será levantado y el que cree en él será salvo. Entonces, nunca hubo algo escondido en esta primera parte. Por un lado, el mensaje. Y por otro lado, en su forma de trabajar, él nunca separaba, digamos así, los tenía a sus discípulos recluidos, no, sino que discipulaba, enseñaba a sus propios discípulos en el mismo campo de trabajo. Y varias veces se ve a los discípulos puestos en apuros por el propio Jesucristo, por el propio Señor Jesucristo. Por ejemplo, cuando no había que comer para la gente y sus discípulos le decían, mándalos a su casa. Y él les dijo, dadles vosotros de comer. Siempre está ese entrenamiento en el campo. Miren, evangelizar debe hacerse a la par del discipulado. Tiene que ser simultáneo. Por lo menos eso estamos viendo ahora. Ojalá eso quede. Apunten porque hay bastante información por allí. Y es mucho que asimilar. En Mateo 11, ya tengo aquí. En Mateo 11.
Juan el Bautista, en Mateo 11, Juan el Bautista está en la cárcel y a pesar de todo lo que está pasando, Juan el Bautista tiene la duda y envía a sus discípulos a preguntar a Jesús. Miren Mateo 11 del 1 al 6 dice: cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Jesús seguía enseñando. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, les envió 2 de sus discípulos para preguntarle: ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Respondiendo Jesús les dijo: id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Oh, perdón, no lo están viendo. Una vez más. Mateo 11 del 1 al 6. Cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, les envió 2 de sus discípulos para preguntarle: ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Respondiendo Jesús les dijo: id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Y bienaventurado el que no halle tropiezo en mí. Noten algunos detalles. Jesús sigue predicando abiertamente el Evangelio, o sea, el mensaje del reino en ese momento, que Él es el Mesías y que Él ha venido a salvar. Eso es lo que Él está predicando en ese tiempo. Y acompañando ese mensaje con señales proféticas de que Él era el Dios hombre que el pueblo de Israel esperaba, sanando a los enfermos. Las sanaciones, las curaciones, las resurrecciones, todos los milagros que Jesús hizo eran para confirmar su mensaje, para confirmar sus palabras. Por eso es que le dijo a Juan eso: mira Juan, los cojos son sanados, los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. El ministerio del Señor Jesucristo era claro, claramente anunciaba el mensaje. No había nada velado, nada escondido, y acompañaba ese mensaje, esas declaraciones que Él daba, con señales milagrosas. Esas señales milagrosas confirmaban su mensaje: yo soy el Mesías, demuéstralo. Ahí están, los enfermos están sanados, los cojos son limpiados, los cojos andan, los ciegos ven, los leprosos son limpiados. Ahí están las evidencias de que yo soy el que habían de esperar, le dice Jesús a Juan. Nuevamente, vemos que en la forma de trabajar del Señor Jesucristo, yo espero que estén anotando por ahí porque estos son temas importantes. Él se presentaba claramente como el Hijo de Dios, como el Mesías, como el Salvador. Y predicaba el Evangelio en una forma clara, en una forma concreta, es la palabra. Y a la par que atendía a la gente, trabajaba con sus discípulos. No es que a sus discípulos los tenía por otros lados, sino iba evangelizando, iba predicando el reino y sus discípulos iban aprendiendo en el campo. Seguramente ahí les corregía, varias veces les corrige literalmente, ¿no? Su orgullo, su carácter, en el campo les llevaba, les hacía entrenar. Eso es importante, ¿no? Porque a veces nosotros quisiéramos hacer uno y después lo otro, pero no es esa necesariamente la forma. La forma que vemos aquí por lo menos es simultáneamente. Jesús está en el monte allí atendiendo a la gente, había subido a orar y escoger sus 12 apóstoles, baja, empieza a sanar a la gente y de repente mucha gente, Él se dedica a sus discípulos un ratito y les dice, bienaventurados los mansos, bienaventurados, trabaja. En medio de todo el trabajo que hay con la gente, Él a sus discípulos los tiene ahí y les enseña y trabajan en el campo. Qué interesante, ¿no? Miremos más adelante, aprendamos todas esas verdades. Miremos más adelante. Lucas 8, del 1 al 3. Jesús había hecho un viaje solo
En, en Mateo 11, noten, cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de ahí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Jesús seguía predicando, ¿no? Jesús seguía predicando en otros lugares. Noten también lo que sigue. Lucas 8, del 1 al 3. Noten lo que sigue. Allí. Aconteció, a ver, lo pongo. Aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él. Esta es la primera gira que ellos hacen. Antes de enviar a los 12 y de enviar a los 70, Jesús hace una gira. Primero ha estado solo, les dio instrucciones a ellos y se fue solo, pero ahora va con ellos. ¿Notan? La gente ha llegado a él primeramente. En esta parte ellos van. Y noten aquí los detalles. Aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios. Y los 12 iban con él. Noten que nuevamente, concretamente, puntualmente, sin nada oculto, nada velado, abiertamente es la idea. Y los 12 iban con él. Algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades. María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana, y otras muchas que le servían de sus bienes. Entonces, lo que nosotros notamos hasta ahora es que, por lo menos lo que yo noto en este estudio, es que el Señor Jesucristo desde un inicio siempre se presentó clara, objetiva, concretamente a la nación de Israel. Como dice Juan, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Él se presentó, se ofrecía a sí mismo. El reino de los cielos, aquí está. Arrepiéntete. Hablaba con la samaritana, yo soy el Mesías. Hablaba con Nicodemo, con un maestro de la ley, y le dice: Nicodemo, mira, el Hijo del Hombre va a ser crucificado, va a ser levantado. Abiertamente hablaba de su sacrificio. Y lo otro que hacía era que él iba predicando por todas las ciudades, ¿no? Y en este versículo, en Lucas 8, del 1 al 3, vemos que él ya organiza una especie de gira misionera, digamos así, con sus discípulos. Pero va con ellos. Entonces noten el entrenamiento también del Señor Jesucristo, ¿verdad? No es que los aísla a los discípulos, no es que los tiene en un monasterio, en una cueva, en la punta de un cerro ahí y luego los envía. No, los tiene en el mismo campo, en el día a día, con él. La gente viene, ellos le ayudan a atender, ellos le ayudan a servir, y ahí es cuando él va ayudándoles. Ahí es cuando él va formándoles. Varias veces se ve que Jesús está yendo de un lugar a otro con ellos, y a veces en el camino ellos expresan sus corazones y él les corrige, les exhorta, les confronta, les discipula. No se puede, hermanos, crecer aparte de la gran comisión. Los discípulos, el Señor Jesucristo los entrenó en el mismo campo de trabajo. Cuando un creyente se aísla del campo de trabajo, no crece saludablemente. No creo yo que uno pueda crecer no teniendo en mente el evangelismo, por ejemplo, el servir a otros. No creo que es saludable ese crecimiento. Creo que por lo menos hasta ahora lo que vemos en la mente del Señor Jesucristo es que los discípulos se entrenen, pero en el mismo campo de trabajo. ¿Cómo eso se puede llevar a la práctica? Bueno, en muchas formas. No es tan complejo. En realidad el Señor Jesucristo no lo hizo tan complejo, pero la pregunta es, ¿estamos dispuestos a presentar a Cristo de esa manera, en una manera clara, una manera objetiva, concreta? ¿Estamos dispuestos a ser entrenados aún en medio de las circunstancias difíciles? Porque yo no creo que el Señor Jesucristo diría ahora: oye,
reclúyense, no salgan, quédense aislados. Yo creo que él diría, a pesar de la situación, usen, cuidando su salud, usen la mejor manera para poder llevar adelante el evangelio. Crezcamos familiarmente, pero mientras vamos creciendo familiarmente, vamos llevando adelante el evangelio. Estudiemos la Biblia y vamos conociendo más del Señor, pero mientras, como les enseñaba a ellos, pero mientras vamos conociendo más del Señor, sigamos llevando adelante el evangelio simultáneamente. Se debe discipular, se debe evangelizar. No se puede, hermanos, crecer de otra manera. Por lo menos es lo que yo entiendo cuando veo a nuestro Señor Jesucristo. El tiempo nos ha ganado, hermanos. Vamos a dejar allí nuestro tiempo de estudio. Vamos a terminar en oración y luego vamos a despedirnos. Nuestro Dios, gracias te damos, Señor, por esta noche. Ayúdanos, Señor, a seguir mirando, a seguir estudiando tu palabra, ver cómo el Señor Jesucristo obra, ver cómo el Señor Jesucristo trabaja y quizás nosotros también aprender de él, Señor. Él claramente se presenta como el Salvador, como el Mesías esperado. Nosotros, Señor, también debemos abrir nuestra boca, presentarlo a Él como el Salvador, como el Mesías esperado. No todos creerán, algunos rechazarán, pero Padre, nuestra labor es llevar el mensaje. Oh Señor, ayúdanos, pon en nosotros ese sentir, ese corazón, y que Padre, esta pandemia no nos haga perder el rumbo, ¿no? El cuidarnos está bien, el mantener las normas que los gobiernos nos da está bien, pero el presentar a Cristo, el llevar el mensaje del arrepentimiento no se debe detener, y en muchas formas podemos hacerlo todavía. Ayúdanos, Señor, a seguir creciendo, a no descuidar nuestro estudio bíblico, a no descuidar nuestra devoción para contigo, y si hay problemas en nuestra vida, corregirlos para tener más amplitud, más libertad para servirte, Padre bueno celestial. Señor, ayúdanos a no postergar esta tarea tan importante, sino hacerla desde ya. En el nombre de Jesús yo te lo pido, te lo suplico. Bendícenos a cada uno, Señor. Amén.